Mi nombre es Christopher Galarza y hoy les voy a presentar el resumen del libro Oliver Twist, autor es Charles Dickens y tiene 160 páginas. Todo comienza cuando la madre de Oliver está cansada de caminar por las calles. Entonces ahí es donde al dar a luz la madre de Oliver fallece. Entonces el señor Bumbles decide acoger a Oliver en su asilo. Ahí es donde 20 o 30 huérfanos de ahí recibían casi el mismo apellido, que era de Bumbles, por lo cual a Oliver le tocó con la letra T, entonces se llamó Oliver Twist. Entonces a él le mandaron encargado de la señora Mann, que le pagaban 7 libras por cuidar a los niños. Ahí la comida era muy escasa y casi ningún niño de ahí sobrevivía hasta los 9 años. Pero con Oliver fue totalmente contrario. A pesar de las malas comidas que le daban o la poca comida que le daban, él sobrevivió hasta los 9 años. En ese estilo tenían la regla de que ya al pasar el cumpleaños número 9, los niños tenían que buscar su propio oficio y pagarse sus propias cosas, su comida y todo eso. Entonces a Oliver le mandaron a destapar chicles. Ahí es donde con otros niños más del asilo deciden, digamos, hacer algo, porque les daban muy poca comida y ellos siempre se quedaban con hambre a pesar del trabajo que realizaban. Entonces hicieron algo de que si al que le tocaba el palillo más corto tenía que pedir la noche un poquito más de comida. Entonces ahí es donde a Oliver le toca el palillo más corto y esa misma noche, al acabar su cena, decide acercarse al cocinero y pedirle una porción más de papilla. Entonces ahí es donde el cocinero, muy desconcertado, avisa a todas las autoridades del asilo y lo consideran como una rebelión por parte de Oliver. Entonces, a pesar de que fue castigado, lo golpearon y lo decidieron expulsar del asilo, ya que decían que él es el que ponía el desorden dentro del asilo, el que era el malo y el majadero. Entonces, cuando ya deciden expulsarle del asilo, publican que van a pagarle 5 libras a aquel que lo adopte. Entonces ahí es donde aparece un señor llamado Bo Berry, que era un dueño de una funeraria. Ahí es donde él decide trabajar por un tiempo, aún así le dan comida rancia y le dejan dormir en un lugar muy apartado y muy pequeño. Entonces ahí, junto a otro aprendiz que pasaba en la funeraria, que se llamaba Noah, no paraba de molestarle ni hacerle ni de acosarle. Entonces ahí es donde Oliver conoce a Jack, que le ofrece un trabajo en Londres, en donde iba a ser muy bien pagado y iba a vivir una vida de sueños. Pero no era así. Entonces ya él, en ese momento, Oliver acepta y decide irse a Londres. Entonces ahí es donde conoce a tres pandilleros ahí, que eran ladrones. Entonces ahí uno se llamaba Monks, Fagin y Nancy. Entonces ellos tuvieron un plan de hacer que Oliver se volviera otro delincuente más ahí. Eh, Así fue cuando Nancy decide hacerle recaer a Oliver. Y él decide volverse un delincuente más, ya que era, digamos, pobre, ya que recibía tratos malos de las demás personas. Entonces, ahí en un robo, al Oliver le cae un disparo. Ahí es donde queda gravemente herido y la señora Miley y Rose deciden cuidarle y adoptarle en cierto tiempo. Ahí es donde Oliver vive una vida de ensueños, y ya que las señoras le trataban muy bien. Entonces ahí fue cuando Monks estaba buscando un anillo y quería saber el pasado de Oliver Twist. Al final logra encontrar ese anillo y lo compra por 25 libras. Y después de comprarlo, lo tira al río. Ahí se siente aliviado, ya que Oliver ya no iba a saber nada más de su pasado y no iba a saber quién es en realidad. Y ahí es donde ellos querían volver a recapturar a Oliver, porque sabían ya dónde estaba. Estaba en Londres con la señora Ross y Miley, para hacerlo de nuevo caer. Pero
él ya no recae en esa vida y al final se podría decir que Oliver era hijo de un millonario que se llamaba Ledford y en realidad Monks era su hermanastro, que su padre le había dejado una gran herencia y decide repartirse a mitad con Monks, que era su hermanastro. Monks aceptó el dinero y se fue a Estados Unidos, malgastó el dinero y murió en prisión. Al contrario de Oliver, fue adoptado y vivió una vida de ensueño y feliz, ya que usó de manera bien su fortuna y su herencia. El mensaje que me deja este libro es que no debemos discriminar a las personas pobres, así como Oliver. Oliver no era una mala persona, simplemente tuvo que robar por las necesidades que vivía a diario. Gracias. Soy representante de Christopher y yo afirmo que mi hijo leyó este nuevo libro titulado Oliver Twist.